a todos y bienvenidos a Dialéctica. Esta semana en la televisión de la Universidad de Salamanca nos interesamos por la investigación que se lleva a cabo en esta institución en el campo de las neurociencias. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo se estudia? ¿Y cómo se canaliza toda esa actividad a través del INCIL, el Instituto de Neurociencias de Castilla y León? Hoy nos lo van a explicar dos de sus investigadores. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a Concepción Lillo. Ella es investigadora en el INCIL, en el campo de los trastornos degenerativos del sistema visual. Además, es profesora del Departamento de Biología Celular y Patología de aquí, de la Universidad de Salamanca. Bienvenida. Muchas gracias, Conchi. También al otro lado de la mesa tenemos que dar la bienvenida a David Díaz. Él es investigador también en el INCIL, en el laboratorio Plasticidad Neuronal y Neuroreparación. Además es profesor, al igual que Conchi, del Departamento de Biología Celular y Patología de la USAL. Bienvenido, David. Gracias. Cada año en el mes de marzo se celebra la Semana del Conocimiento del Cerebro. Es una campaña global en la que se busca difundir las principales líneas de investigación en este campo. Desde hace unos años la USAL se suma a esta campaña y lo hace con diferentes actividades, como charlas divulgativas, talleres. Conchi, que es una forma de acercar, permiten acercar a la población la investigación y los progresos que se llevan a cabo en este campo. Sí, es una campaña que lleva ya varios años y se realiza sobre todo para concienciar a la sociedad de la importancia que tiene el conocimiento del cerebro y la investigación en neurociencias en general. Y en Salamanca llevamos ya unos años que nos hemos sumado a esta iniciativa y realizamos, pues como bien has dicho, charlas divulgativas de carácter general para todos los públicos y talleres también de dos tipos, talleres infantiles en los que los niños pues realizan manualidades relacionadas con el cerebro, conocimiento de las partes del cerebro y se divierten bastante, la verdad. Y también talleres para mayores, talleres de sensorialidad, en la que también pues, jugamos con los sentidos y explicamos un poco cómo funciona nuestro cerebro en esas partes, en las partes sensoriales. Tú impartes también algún taller, sí. También ofreces alguna de esas charlas, cuéntanos sí, cuál es el mensaje que yo lanzáis. Particularmente, como me dedico más a visión en el Instituto de Neurociencias, pues realizamos un taller de ilusiones ópticas, la verdad es que es bastante entretenido y muy interactivo porque la gente participa bastante, en el que se explica pues, las bases, digamos, neurales de por qué tenemos ilusiones ópticas. Luego también gente de mi grupo también participa en otro taller de detección del daltonismo, en donde se explica cómo vemos los colores y cómo personas que pueden tener esos trastornos de percepción de color pierden la visión de esos colores y, digamos, de una forma también interactiva, jugando un poco con los ordenadores, intentando colocar los colores de diferentes formas, incluso hemos detectado algún daltónico que no lo sabía. Sí. Sí. David también imparte alguno de esos talleres, explícanos cuáles son esos talleres. En mi caso es el de gusto y olfato, que son dos sentidos un poquito peculiares, digamos, porque el ser humano pues, es eminentemente visual, incluso auditivo, y entonces choca mucho pues, cuando empezamos a experimentar tanto con gusto como con olfato. Por ejemplo, en la parte del gusto llama muchísimo la atención decir que no solamente tenemos los 4 sabores típicos, dulce, salado, ácido y amargo, sino que damos otros 2 más, el umami y el sabor a grasa. Y la gente ya empieza un poquito a decir, caramba, esto es curioso, sobre todo cuando prueban el umami, que les sorprende muchísimo, también como potenciador del sabor, y bueno, es algo curioso. Y en cuanto al olfato, también la gente se sorprende mucho de que precisamente el gusto sea un 85% de olfato, o sea que si no olemos no podemos degustar. De ahí cuando estamos acatarrados que no nos sepan las cosas. O también cuando hacemos pruebas con olores que sean, pues eso, como una sensorialidad muy primitiva, que evoca muchísimos recuerdos, pero que es muy difícil de identificar si no nos dan pistas. Es un sentido muy arcaico, muy primitivo, muy instintivo y que llama la atención bastante. ¿Son muchos quienes se interesan por estas actividades, por las charlas divulgativas, por los diferentes talleres que lleváis a cabo, David? Muchos, muchos. ¿Cada año más? Cada año más. De los distintos años que llevamos haciendo esto, cada año hay más gente. De hecho, ha habido momentos en los que han mandado correos, que gente que está interesada y que no ha podido ser, y cada año más. Habrá que pensar en ampliarlo, no sabemos todavía cómo, pero no cabe duda, sí. Hay muchísimo interés. Bueno, lo comentábamos, sois investigadores del INCIL, el Instituto de Neurociencias de Castilla y León. ¿Cómo se estudia el cerebro en el INCIL, Conchi? Bueno, pues nosotros en general, todos los investigadores que trabajamos allí somos
hacemos investigación básica. Hay algunos grupos que de forma puntual sí que tienen colaboraciones con hospital y digamos que tienen algún tipo de contacto con pacientes, pero en general hacemos investigación básica, conociendo el cerebro desde, digamos, la base del conocimiento. En mi caso particular nosotros trabajamos con retina, pero realmente trabajamos con modelos animales, con células en cultivo y intentamos averiguar, en nuestro caso, investigar la base científica de algunos tipos de pérdida de visión, de distrofias de retina. Enseguida nos vas a contar más sobre esa investigación en la que estáis trabajando, pero antes también lo comentaba Conchi, en los laboratorios en los que trabajáis en el INCIL también los dais a conocer a las personas, al público, a los ciudadanos que cada año se apuntan a las actividades de la Semana del Cerebro, David. Efectivamente, una de las partes de estas actividades son visitas a los diferentes laboratorios y en cada uno de ellos explicamos un poquito qué hacemos. Hay muchas líneas de investigación en el INCIL y, bueno, unas son más aplicadas a sensorialidad, otras más hacia degeneraciones neuronales, otras más hacia fisiología, etc. Y es conveniente explicar de una forma divulgativa en qué consiste cada una de estas líneas de investigación. Y en eso consisten las visitas. Bueno, lo decíamos, en el INCIL hay diferentes grupos de investigación. Conchi Lillo trabaja con distrofias del sistema visual, están interesados en dos tipos de enfermedades consideradas raras. Por un lado, la retinosis pigmentaria y por otro, la amaurosis congénita de Leber. Esta última afecta a los niños. Cuéntanos, Conchi, ¿cómo son estas enfermedades? Sí, pues son hereditarias, son enfermedades hereditarias, ambas, la retinosis pigmentaria y la amaurosis congénita de Leber. Son consideradas raras porque se engloban dentro de esas enfermedades que tienen una baja probabilidad. Afectan principalmente, dependiendo de qué tipo de retinosis tengan esas personas, principalmente adultos, sufren una degeneración de la retina de una forma progresiva, es decir, cuando se les detecta que tienen esa patología, porque empiezan a perder la visión sobre todo por la noche, dejan de ver. Cuando se les detecta, dependiendo de qué tipo de mutación tenga, es decir, dependiendo de qué tipo de gen esté implicado en esa patología, la degeneración puede ser mucho más rápida o más lenta. Entonces, nosotros estamos investigando algunos de los genes implicados en esas patologías, intentando entender un poco cómo es el funcionamiento de la retina con esa patología, con esa mutación. En el caso de la amaurosis congénita de Leber, pues es un poco más, digamos, drástica y dolorosa, digamos, porque afecta principalmente a niños. Los niños nacen ciegos, prácticamente ciegos, y la idea ahora es intentar buscar cuáles son los genes que están implicados en esas patologías, que muchos de ellos se conocen y otros se desconocen, e intentar averiguar qué tipo de terapia se podría aplicar previa a la pérdida de esas células que una vez que degeneran ya no se pueden volver a recuperar. Claro, porque ¿cómo es la detección? La detección es mediante análisis genéticos. Al ser hereditaria se puede hacer un análisis genético de la persona que la padece y de sus, digamos, antecedentes para saber qué tipo de degeneración puede estar sufriendo esa persona. Pero sí, ese análisis genético, con eso se sabe. Bueno, además de estas patologías, también su grupo de investigación trabaja con otra degeneración visual que lleva a la ceguera. Se trata de la degeneración macular asociada a la edad. También explícanos un poco en qué consiste, porque de hecho habéis obtenido una financiación, bueno, pues que permitirá seguir trabajando durante los próximos 3 años, Conchi. Sí, esa degeneración se piensa que también está asociada a algunos tipos de mutaciones, pero en general no se considera una degeneración rara o un tipo raro, porque afecta a muchas personas con edad avanzada, por eso se llama degeneración asociada a la edad. Casi la mayor parte de nuestros abuelos en algún momento tienen pérdidas de visión y posiblemente estén relacionadas con este tipo de patología. Es una acumulación de toxinas en un tipo de célula concreto que no permite que las células fotorreceptoras, que son las que nos permiten ver, consigan los nutrientes necesarios. Entonces esas células acaban muriendo, acaban degenerando. Entonces en nuestro proyecto de investigación lo que estamos haciendo, que está financiado recientemente, lo que estamos haciendo es cultivar un tipo de celular que es el que precisamente acumula esas toxinas, utilizar esas placas de cultivo con esas células para hacer diferentes tipos de ensayos sobre esas células, intentando, digamos, paliar un poco esa patología. Bueno, David investiga en el campo del sistema olfativo y
también está trabajando en las principales líneas de trabajo que llevan. Están centradas en estudiar las anosmias, que son las ausencias de la capacidad olfativa, y también las hipsonias, que es la pérdida un poco del olfato. Cuéntanos un poco en qué estado están esas líneas de investigación. Bien, pues trabajamos en estas líneas tanto con animales de experimentación como con un convenio que tenemos con el hospital, que creo que es lo más interesante y que puede llegar más al público. Entonces, como comentamos antes, el sentido del olfato para los seres humanos, digamos que es un poquito, es menos importante que otros sentidos como el de la vista o el oído, pero está ahí. Está ahí y digamos que el sentido del olfato enriquece muchísimo nuestro mundo y también puede influir en protegernos. Por ejemplo, detectar olor a humo, olor a gas, comida en mal estado, etc. Y en ese caso es un poco curioso cómo actúan estas patologías de pérdida de olfato. Sobre todo porque al darle poquito importancia a este sentido, se detectan de una forma muy tardía. Como media, una persona que tenga una anosmia o una hiposmia tarda 2 años en ir al otorrino, es decir, no huelo nada o huelo muy poco. 2 años. Claro, si la enfermedad se produce porque hay un tapón nasal, pues yo que sé, puede ser por una poliposis, que es un crecimiento de tipo tumoral, no es una cosa relativamente grave, se quita y ya está. Otras veces puede ser por un catarro mal curado, una gripe, con o sin tratamiento. Pero en algunos casos, la pérdida de olfato se puede deber a una degeneración neuronal de regiones, digamos, superiores, ya del propio cerebro. Se sabe que, por ejemplo, tanto Parkinson como Alzheimer pueden provocar en sus fases más tempranas, y esto es muy importante, una pérdida de olfato. De tal suerte que tal vez una detección precoz de estas enfermedades, quizás al detectar estas pérdidas de olfato, pudiese ayudar muchísimo tanto en el diagnóstico como en la prevención como en el tratamiento. Y en eso estamos investigando, convenio con el hospital, y bueno, muestras de pacientes, etc. ¿Son comunes estos trastornos en la población? Buena pregunta, buena pregunta. El problema es que tienen un origen muy distinto. Entonces, en el caso de estas enfermedades neurodegenerativas, como Parkinson o Alzheimer, pues tienen la misma prevalencia que dichas enfermedades. En el caso de otro tipo de pérdidas de olfato, como una poliposis, pues no es que sea una causa muy común, pero sí que puede ser bastante común por casos de resfriados, alergias, algún tipo de tóxico que no nos damos cuenta de que ha dañado nuestro epitelio olfativo, que realmente es la parte de la nariz con la que detectamos los olores, y como no le damos importancia, no vamos al médico. Y a partir de ahí pues puede haber otros problemas secundarios derivados. También en vuestro grupo de investigación, David, investigáis la aplicación de células madre adultas de la médula ósea para paliar enfermedades neurodegenerativas. Un estudio pues, bastante importante. En este caso, bueno, también nuestra investigación es únicamente con animales, aunque estamos dando un pequeño salto ya hacia los seres humanos. Sí. Y sobre todo lo llamativo es que utilizamos células madre adultas de la médula ósea. Sí. ¿Qué es una célula madre? Es una célula que no está diferenciada, que su única función es dividirse y dar lugar a células especializadas. Vale, como digamos el reservorio de otras células que tienen una auténtica función. Pues utilizamos células madre de la médula ósea, del tuétano de los huesos, que en principio su función es dar lugar a las células de la sangre. ¿Y qué tiene que ver esto con el sistema nervioso? Pues hasta ahora se sabía que muy poco, pero ahora parece que mucho más. Las células de la médula ósea son capaces de llegar al cerebro, insertarse en él y transformarse incluso en neuronas. Y además esta inserción, esta llegada es mayor en zonas donde hay un daño neuronal. Y eso lo aprovechamos, que estas células lleguen a regiones con daño neuronal y hemos conseguido, en un modelo de ratón que pierde ciertas neuronas, que esta pérdida sea mucho más lenta, de tal forma que los síntomas son mucho menores y el ratón, pues bueno, está mejor. Y el salto que estamos dando hacia allá, no voy a decir la clínica, pero algo preclínico, es utilizar en el modelo de ratón, sí, pero células madre de la médula ósea humanas, también con otro convenio con el hospital. ¿Y cómo está? Pues iniciándose. De momento hemos identificado que las células madre humanas también llegan hacia esas zonas donde hay degeneración. Sí. Vamos a ver si se asientan allí, si se mantienen y si también pueden proteger. En todas estas enfermedades que me estáis describiendo, en las que estáis trabajando, ¿es importante la prevención? ¿Cómo podemos realizarla? David, sigo contigo. Pues es muy, muy importante. El problema es que cómo podemos detectar de una forma temprana para prevenir una enfermedad. Esa es la pregunta del millón. Hay muchísimos marcadores. Por ejemplo, en el caso de estas enfermedades neurodegenerativas, que te he comentado, las dos enfermedades más comunes, Parkinson y Alzheimer, uno de los sistemas de detección temprano es esta pérdida olfativa, pero no es el único. No es el único. Hay otros muchos marcadores, predisposición genética, formas de vida, etc. Con otras enfermedades,
Depende muchísimo. Entonces, un análisis muchas veces genético, temprano, o de determinados marcadores, por biopsias, etcétera, puede ser muy importante, porque sabemos que determinadas neuronas se van a morir, pero todavía están vivas, y ahí se pueden proteger. Entonces, la detección temprana y la prevención creo que es muy, muy importante. Sí, en nuestro caso es el mismo, sobre todo la retinosis pigmentaria y amaurosis congénita de Leber, que se sabe que tienen un origen genético, el diagnóstico genético es imprescindible para conocer exactamente cómo de rápido o de lento va a ser esa pérdida neuronal. En el caso de la degeneración macular es algo que digamos es un poco más esperable, porque bueno, una vez que va avanzando una persona en la edad, esas toxinas se van acumulando de forma irremediable. ¿Cómo evitar que se acumulen esas toxinas? Pues igual, los hábitos alimenticios, hábitos de salud, no fumar, no beber, esas son una serie de toxinas que se van acumulando en todo nuestro organismo, especialmente en esas células de la retina que tienen un gran metabolismo, y ese gran metabolismo hace que esas toxinas se acumulen cada vez más ahí. Entonces es importante la prevención desde ese punto de vista, desde la salud, sobre todo desde la salud. En cuanto a la degeneración macular, nosotros también estamos haciendo un convenio con el hospital para analizar el suero de las pacientes que están diagnosticados con degeneración macular, y lo que queremos hacer es analizar ese suero para ver si conseguimos determinar biomarcadores que determinen que esa persona tiene esa patología, para así, por ejemplo, analizar el suero de pacientes oftalmológicos que tengan predisposición a sufrir esa patología. También es parte de ese proyecto, también con el hospital. La estructura del cerebro es muy compleja, pero Conchi, ¿llegará el día en el que se entienda, se comprenda el funcionamiento pleno? A lo mejor, pero yo creo que no lo voy a ver. La verdad es que es muy complejo. De hecho, cada vez que cuanto más lo estudiamos, más nos damos cuenta de la complejidad de nuestro sistema nervioso, del nuestro y de cualquier otro organismo vivo. Es increíble, es un gran entramado eléctrico, digamos, en el que hay diferentes tipos de neuronas que producen diferentes tipos de neurotransmisores que se conectan con diferentes partes del cerebro, y toda esa complejidad, ese entramado, hace que el sistema nervioso sea muy difícil de entender. La cantidad de tareas que nosotros podemos realizar en un momento determinado son increíbles, y analizar todo eso por separado es lo que está llevando, nos estamos dando cuenta de lo complejo que puede llegar a ser. Sí, bueno, es la pregunta del millón, ¿verdad? La pregunta del millón, y me sumo a lo que dice Conchi, no solo que nosotros no lleguemos a ver eso, ni creo que ni nuestros hijos ni los hijos de nuestros hijos, porque dicen que un sistema no puede entenderse a sí mismo. Es decir, el cerebro humano, con lo complejo que es, puede entender otros sistemas quizás menos complejos, pero asimismo se hipotetiza que es muy complicado. Claro, no quiero ser alarmista con esto, es posible que muchos cerebros humanos, pensando a la vez, consigan entender uno, o ayudados por supercomputadores o algo así, pero efectivamente yo creo que no lo veré, pero hay que ayudar a que otros sí que lo vean, eso está claro. Los retos de la neurociencia, queda mucho por investigar entonces, muchísimo, David. Muchísimo. Sí. Sí, bueno, ay, perdona. Sí, bueno, sobre todo por eso, por lo que dice Conchi, que cada vez sale algo nuevo. Sí. Descubres algo, pero se abren nuevas vías. Sí. No se cierra una, se abren nuevas. Descubres un núcleo nuevo, una neurona nueva, un tipo de funcionalidad nuevo, y cómo se conecta con lo otro. Cuando ves una conexión, ves que es demasiado compleja, que hay nuevas, etc. Es apasionante porque siempre hay algo nuevo que hacer, siempre. Sí. A la vez un poco desesperante, pero bueno, me voy a quedar con la palabra apasionante. Y sobre todo en el caso de las patologías del sistema nervioso central, en general, cuando una neurona muere, esa neurona muere y afecta al comportamiento de todas las demás, todas aquellas con las que estaba conectando. El entender cómo afecta la muerte neuronal, no solo de una, sino de muchas, de un núcleo concreto o de núcleos diferentes del cerebro, el entender cómo eso afecta a todo el comportamiento del cerebro es lo que es apasionante, es bastante complicado de entender y de solventar, claro. Bueno, ya para finalizar, ¿cuáles son los retos de los grupos de trabajo en los que estáis colaborando? Bueno, mi reto más cercano, es decir, más próximo, a medio plazo, es desarrollar este proyecto tan interesante o tan apasionante para nosotros, en el que nos hemos embarcado con la degeneración macular. Lograr determinar algún biomarcador que nos ayude a entender más estas patologías degenerativas de la retina, y así poder frenar con un poco de antelación en la degeneración de estas retinas en personas con avanzada edad, y también poder hacer ensayos de fármacos que sean más eficaces, digamos, que se puedan ser personalizados al paciente.
Sí, sí. David, también los retos de vuestro grupo. Eso es, en nuestro caso tendríamos las dos líneas que hemos comentado un poco. Por una parte, con respecto a las anosmias humanas, pues tratar de comprobar si hay diferencias en este epitelio olfativo que comenté antes entre personas que tienen una anosmia por un tapón en la nariz y personas que pueden tener una anosmia por una degeneración superior, aunque es a largo plazo esta línea de investigación. Y la otra es con respecto a las células madre. Hemos obtenido éxitos, pero queremos refinar en todo lo posible las técnicas de trasplante, hacerlas menos invasivas, hacerlas más eficaces, utilizar las células como vectores de genes, combinando terapia celular y genética, que puedan favorecer la neuroprotección, utilizar estas células madre humanas y también combinarlas con estrategias neuroprotectoras con fármacos para, digamos, que tanto por una parte las células como por otra parte los fármacos consigan una neuroprotección más global y más eficaz. Bueno, pues con esto nos quedamos, con los retos que tenéis en mente. Muchísimas gracias por venir, a Conchi, a David. Vosotros. Y también muchas gracias, como no, a quienes nos seguís por nuestra página web a través de usaltv.es. Hasta la próxima.